Como parte de los estudios de línea base, yo explicaba ayer, ahí se instalaron 3 estaciones meteorológicas. Se hicieron huecos bien profundos para llegar a lo que se llama el nivel freático, el agua subterránea, y estudiar tanto la calidad como la profundidad y las fluctuaciones del nivel freático, y el flujo, la cantidad de agua, como uno de los componentes que yo explicaba ayer, del agua de lluvia que cae, que parte se evapora, que parte corre por gravedad, en forma de corriente, de arroyos y ríos, y que parte se infiltra y constituye lo que se llama el agua subterránea. Entonces, eso se estudió muy profundamente. Desde el punto de vista hidrológico, se instalaron 27 estaciones, donde se estudió el flujo, fundamentalmente el flujo en cada sección del río Jagüey, que es el principal drenaje del área, y el agua subterránea también se estudió, su calidad y su cantidad. O sea, eso está en ese estudio que tenemos ahí. En cada uno de esos huecos se instalaron unos aditamentos especiales que permiten continuamente medir los niveles del agua subterránea. Y hay explicaciones que son muy técnicas, y con diferencias se instalaron también piezómetros que te miden la presión, la altura relativa del nivel de agua, y te determina hacia dónde fluye, en este caso hacia el noroeste, y también te determina la cantidad de agua que fluye. Básicamente, en Loma Miranda, el principal que queda anexo a él, que no queda dentro de la explotación en sí, es el río Jagüey, es el principal drenaje, que tiene un caudal promedio de 1 metro cúbico por segundo. Para ponernos en contexto, el río Yuna, por ejemplo, tiene 91 metros cúbicos por segundo de caudal, la cantidad de agua que fluye continuamente. El río Yaque del Norte tiene un caudal de 80 metros cúbicos por segundo. El río Jagüey, el principal drenaje de ahí, tiene un caudal de solo 1 metro cúbico por segundo, caudal promedio, ¿no? Porque sube cuando hay avenidas y baja en las épocas de estiaje o de sequía. Entonces, en cuanto, ¿qué se determinó claramente? Que ese río Jagüey, que es el principal desafío, que es lo que más queremos cuidar, tiene un balneario que se llama Acapulco, un balneario popular, que hay que proteger ese balneario. ¿Qué salen de esas aguas del río Jagüey? El río Jagüey, dicho sea de paso, no desemboca en la presa de Rincón, desemboca en el río Camus, correcto. El principal drenaje, que tiene 1 metro cúbico por segundo. Y determinamos asociaciones de regantes del lugar, sino 8.000 tareas de arroz. Porque el agua, con 1 metro cúbico por segundo, tú no puedes regar 122.000 tareas de arroz. Salen algunos pequeños acueductos hechos de una manera muy rudimentaria que le sirven a una población de 20.000 habitantes, de las poblaciones que quedan por ahí. Que una de las cosas del proyecto, que está en uno de los programas, es ayudar en mejorar ese acueducto. Entonces, directamente ahora yo pienso que cuando se habla de que se riegan 122.000 tareas de arroz, y cuando se habla de que se va a afectar el agua de San Francisco de Macorís, yo pienso que realmente se piensa, no se conoce la geografía del lugar, porque ¿quiénes son las aguas superficiales que alimentan la presa de Rincón? No es el río Jagüey, el río Jagüey va al Camus directamente. Quienes alimentan eso son el río Jayaco, el río Jima, el río Jatubey, y se me quedará alguno por ahí, que están en cuencas hidrográficas completamente separadas de Loma Miranda. Cuando yo hablo de exageración es porque se le está atribuyendo a una pequeña loma de 20 kilómetros cuadrados propiedades que corresponden a la cordillera central casentera. O sea, ¿qué cantidad de agua se puede producir en una pequeña loma de 20 kilómetros cuadrados? Con relación a ese estudio de impacto ambiental, usted ayer decía que este proyecto afectaría solo el 4.6% de las cuencas del Jagüey. ¿Cómo es posible afectar solo una parte de la cuenca y que eso a la vez no se traduzca en un daño en el agua que se recibe a través de esos pequeños acueductos que usted menciona? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál es el impacto que tendría este proyecto en las aguas subterráneas que hay en Loma Miranda? Porque solamente se ha hablado del Jagüey, pero entendemos que hay aguas subterráneas allí. Correctamente. Esas aguas subterráneas son las que alimentan precisamente el caudal base del río Jagüey y un poco de un arroyito que se llama Arroyo Miranda. Entonces, en primer lugar, 4%. O sea, si tú tienes una cuenca
de 100 tareas o de 100 hectáreas o de 100 kilómetros cuadrados, tú estás afectando el 4%. Es lo que tú tienes el potencial en el apogeo del proyecto, solamente el 4%. Ya por diseño, ya desde el principio, eso me da una seguridad grandísima, porque solamente tengo el potencial de afectar el 4%. Ahora bien, ese 4% no va a ser intervenido al mismo tiempo, cuando inicia el proyecto. Como hemos explicado en otras ocasiones, eso va a ser de una manera gradual, durante un periodo de 17 a 20 años, o sea que es poco a poco. Y eso se hace de la manera más simple que yo puedo explicarle. Si tú le quitas la vegetación, que es un impacto real, que podemos hablar sobre él, y tú descapotas, quitas el suelo de esa área, la lluvia cuando cae ahí puede producir erosión. Entonces, ¿cuáles son los principales impactos de ese punto de vista? Uno, la calidad del agua. Pero podemos explicar más adelante, no desde el punto de vista de contaminación, de que se van a producir metales pesados, que se van a disolver y eso, sino desde el punto de vista de sedimento, porque hay una reglamentación que es igual a la de la mayoría de los países, que no debe de exceder más de 50 miligramos por litro, el sucio del agua, la turbidez del agua. Ese es un impacto. El otro impacto es que el agua de ese sitio donde estás interviniendo, tú la muevas a otro lado. Entonces, en la naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Que el agua se infiltra ahí mismo. Y entonces, además de una serie de procesos que ocurren, ese es el agua subterránea que va. Nosotros lo que vamos a hacer es, dentro del programa de manejo de educación ambiental, que vamos a preparar unos drenajes especiales que rodeen esa área. Esos pequeños segmentos que se van a ir minando poco a poco. Ahí se van a hacer unas zanjas de infiltración. Y hay un término que no he encontrado una traducción en español, de un tipo de drenaje que tiene poco tiempo que se está utilizando, que se llaman weeping berms, que son bermas como de lágrimas. Y es básicamente que esos canales de infiltración van a ir sobre las curvas de nivel, no van a tener una pendiente, sino y se diseñan de acuerdo al evento máximo de lluvia que pueda caer en el sitio, para que esa agua se infiltren ahí y en momentos se desborden a un suelo no afectado. O sea, eso hace que no movamos el área, que no trasvasemos el agua de un sitio a otro, sino que se infiltra ahí mismo y por tanto se minimicen los impactos a lo que sería el agua freática. Y por otra parte, permite que los sedimentos que produce la erosión no se vayan al río, sino que se sedimenten, valga la redundancia, en el mismo lugar, en la misma zona. Bueno, pues vamos a ver qué dice.